buenos días, queridos telepensantes. Lunes 2 de diciembre, entramos ya en la recta final de este año 2024. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana, que hayan descansado, que hayan estado junto a sus familias. Antes de comenzar este resumen de noticias, tengo que recordarles: suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario. Ya somos más de 70.000 telepensantes, somos hartos, gracias a Dios. Pero quiero invitarlos además a militar en el Partido Nacional Libertario. Es fundamental que en este periodo de nuestra historia, que en este momento político que estamos viviendo como país, podamos presentar una alternativa política que sea, la verdad es que a mi perspectiva, razonable en el contexto en el que estamos viviendo. Ya sabemos cómo está actuando el oficialismo y también sabemos cómo está actuando la supuesta oposición, ¿no? La derecha. Así que es muy importante que ustedes militen. ¿Por qué? Porque necesitamos un número de militantes para poder formar el partido y de esta manera poder presentar candidatos como un candidato presidencial, ya vamos a hablar de esto más adelante, y una alternativa parlamentaria además para poder apoyar la opción presidencial del diputado Johannes Kaiser. Vamos a comenzar entonces con nuestro resumen de noticias. El viernes pasado fue la formalización de los 4 individuos vinculados al Cartel del Fuego. Recordemos que son funcionarios de la CONAF, que al parecer están relacionados con el incendio de Viña del Mar y Quilpué, reciente. Este año fue porque un medio de comunicación dijo que había sido el año pasado. No, fue este 2 de febrero de este año, el año 2024. Vamos a ver lo que explica el fiscal, señor director. Se les solicita la orden en virtud de ser partícipe de la organización criminal dedicada a la realización de incendios forestales en el sector de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Se ha logrado establecer y clarificar la participación de esta organización en al menos 20 incendios desde el año 2021 o fines de 2021 hasta el último de estos incendios, que fue el trágico del 2 de febrero del 2024, aclarando sí de que este último, los autores materiales, fueron 3 miembros de esta organización que ya estaban previamente detenidos. La motivación es que sus servicios sean requeridos. Esos servicios obviamente son remunerados. En el caso de estos 4 individuos, aún no se determina, no se ha podido determinar si que tuvieron participación directa en este mega atentado incendiario de Viña del Mar y Quilpué de este 2 de febrero. Pero sí se pudo acreditar que son parte del Cartel del Fuego, que están en conocimiento de todo lo que pasó, y sí hay evidencia de que han sido parte de otros incendios. Ahora, y si estamos hablando de un Cartel del Fuego, esto quiere decir, yo me imagino, no sé, que hay más involucrados por capturar, ¿no? Clave lo que dijo el fiscal al final de su declaración: esto fue un encargo. Y esto responde a la pregunta que nos venimos haciendo desde que fue el incendio. ¿Quién es el responsable intelectual verdadero de este mega atentado, de este crimen de lesa humanidad? ¿Quién es? Porque dijeron que había sido un funcionario de la CONAF, ¿se acuerdan? Que él había sido el funcionario que por un aumento de sueldo de 400.000 pesos había ocasionado este tremendo incendio. La verdad es que es un poco difícil de creer esta hipótesis. ¿Quién fue? ¿Quién es el verdadero autor intelectual? ¿Quién le encargó al Cartel de Fuego este mega atentado? Bueno, este fin de semana además comenzó la presión mediática de los grupos de poder para llevar adelante su reforma constitucional al sistema político. Esta reforma que nos quiere imponer la casta política para asegurar sus cuotas de poder. Varios medios de comunicación instalaron el tema con reportajes, con entrevistas, obviamente mostrando cómo esto nos va a solucionar la vida, cómo esto es la solución a nuestros problemas, cuando antes el problema era la injusticia social, la dignidad, y bueno, hemos pasado por varios problemas a lo largo de este último tiempo. Luego fue el problema la Constitución, por eso tuvimos 2 procesos constituyentes, ¿se acuerdan? Ahora el problema es la fragmentación del sistema político. No se vayan a imaginar que el problema de esta casta política mediocre, corrupta, en su gran mayoría, evidentemente no todo, pero no. Para ellos el problema es el sistema político, que está fragmentado, entonces por eso no pueden tener diálogo y la verdad es que yo creo que no les gusta que vienen alternativas políticas nuevas que vienen a dejarlos en evidencia. Hay que cerrar el sistema político, eso es lo que quieren hacer. Y de frentón
crear una tiranía partidaria. Ellos lo llaman disciplina partidaria, pero en verdad esto es una tiranía partidaria, sobre todo porque hemos visto en reiteradas ocasiones, y esto siempre lo digo, cómo son los partidos los que se desalinean de la defensa de valores y principios que se supone debiesen defender. Y lo que pretenden es dejar sin representación a las personas y convertir esto en una partidocracia. Porque al final va a dar lo mismo, por quien uno vote, el cupo va a ser del partido. No de esa persona que se lo ganó con tanto mérito. No de esa persona que muchas veces se lo ganó con bastante mérito. Y claro, les molestan todos los partidos que se han retirado de sus militancias. Usan de ejemplo el PDG que lo cierto es que nunca han tenido definición de valores y principios diarios. Esa es la verdad. El PDG nunca ha tenido ninguna propuesta política, filosófica, concreta. Siempre ha sido un popurrí de gente. Responsabilizan a los militantes del Partido Republicano, a los candidatos del Partido Republicano, La Gloria, Johannes Kaiser, Gonzalo Lacarrera, como díscolos, ¿no? De nuevo, volvemos a que fue nuevamente el partido el que se desalinea de la defensa de valores y principios. ¿Y qué otros ejemplos más pueden llegar a tener? A ellos son los que usan como ejemplo. ¿Será entonces quizás que están preocupados por esto? Miren, ustedes ya saben lo que yo pienso en general de las encuestas, que son un arma de doble filo, porque pueden manipular la información, porque pueden manipular la opinión pública. A todo el mundo le gusta estar en el equipo ganador, por lo tanto, normalmente la gente tiende a sumarse a la opción política o la opción que se esté presentando como ganadora. Pero miren qué curioso este fenómeno. Está en pantalla. Lo que nos muestra la encuesta Pulso Ciudadano este último fin de semana. Le da un aumento al diputado Kaiser en su carrera presidencial. Estamos hablando de que saltó al cuarto lugar y se ubica en este puesto con 8,1 puntos. Saltó de 2,7 puntos a 8,1. E insisto, se ubica en el cuarto lugar de la carrera presidencial. 2 puntos apenas por debajo del candidato del Partido Republicano. Matei sigue con el mismo rendimiento. Podemos ver que este es su techo político, que es el votante promedio de Chile Vamos, supuestamente, ¿no? Porque no se ha movido de ahí. Entonces nos quieren hacer creer que este es el piso de Evelyn Matei, aunque yo en lo personal pienso que es el techo. Irá a subir un par de puntos, pero pienso que es el techo. El conjunto de partidos de Chile Vamos es considerado los partidos más corruptos de este país, incluso por sobre la izquierda que hoy día está en el poder. Y ese techo de Evelyn Matei es muy similar a ese porcentaje de gente que sigue aprobando el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué será entonces lo que estamos viendo? ¿Se viene entonces el Bukele chileno? Vamos a ver cómo lo entiende el diputado Johannes Kaiser, señor director. Bueno, sigue siendo 4 puntos más abajo de lo que me estaba dando Mayol. Y me estaban dando, creo que en otra encuesta. Sí, puede que está en el margen de error, digámoslo así. ¿Ya? Y yo leí muchos comentarios que decían, bueno, es que Kaiser, que está compitiendo con Casti, yo creo que no es el caso. Si ustedes se dan cuenta, José Antonio perdió 2 puntos, pero yo gané según esta encuesta, si esta encuesta es correcta, porque uno tiene que ser bien consecuente con sus cosas. Si uno critica a las encuestas muchas veces, tiene que criticarlas todo el tiempo. Yo la confianza en las encuestadoras chilenas no tengo mucha, para nada. Así que dejémoslo ahí. Pero el alza no correla con la caída de José Antonio. Y de hecho no es tampoco a costa, por lo visto, de Evelyn Matei, que se mantiene absolutamente intocada. Esas son las cosas medias raras de estas mediciones, ¿ya? Sino que el voto vendría de afuera, vendría de tercero. Y ahí yo estaría representando a gente no alineada políticamente, lo cual es bastante interesante, ¿no? O sea, que estaría serían más críticos del sistema y no estarían alineados políticamente. Entre 8 y 12% entonces es lo que estamos representando. Y eso, bueno, es lo que está también motorizando, si lo quieren decir así, la fundación de nuestro partido, el Partido Nacional Libertario. Y lo repito una vez más, si no se ha inscrito todavía, señora, señor, hágalo.
hemos traspasado la barrera del 5%. Interesante. Todo se indica que si es que se llegase a aprobar esta tiranía partidaria, que espero que no se apruebe en virtud de nuestra democracia, les va a salir el tiro por la culata. Vamos a ver lo que dice el ministro secretario presidencial, ministro de las Express, el señor socialista, amigo de los narcos, Elizalde. ¿Ustedes como gobierno están satisfechos con ese principio de acuerdo o con ese acuerdo puntualmente? ¿O creen que hay que agregarle más cosas o quitarle cosas? Nosotros, si queremos que este diálogo sea fructífero, tenemos que ser, en primer lugar, muy prudentes para efectos de escuchar los distintos puntos de vista y sobre la base de ese proceso generar un entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay puntos específicos que se plantean en este proyecto, pero hay quienes han señalado que es necesario hacer precisiones, establecer transiciones para efectos de cuándo se aplican las normas y eventualmente incorporar nuevos elementos. Y por eso hemos dicho que este proyecto es un insumo, pero si queremos llegar a un acuerdo, obviamente no podemos, podríamos decir, evitar, y al contrario, tenemos que promover un diálogo con todos los actores para generar ese apoyo transversal. Yo la verdad no lo veo tan convencido, con toda honestidad, pero habla de que tiene que haber un diálogo. Recordemos que esto es una reforma constitucional, por lo tanto requiere un quórum más alto que una ley común. Veamos qué más explicó Elizalde. Dos de los pilares del acuerdo en el Senado tuvo que ver con el umbral, o sea, los que tengan menos de un 5% quedan fuera de la carrera y con algunos matices, qué sé yo. Para los parlamentarios también requieren umbrales y también la ley antidisco, ¿no? Es decir, quien llega con un partido y en la mitad se sale y arma otro, después otro y otro, quedaría fuera o quedaría inhabilitado. Eso es en el Senado, en lo grueso. Para algunos quieren volver al binominal con esto. ¿A usted le suena a binominal la propuesta del Senado? Sobre ese punto, si alguien quiere restablecer el sistema binominal, eso lisa y llanamente no va a tener apoyo de nadie, ni en el Senado ni en la Cámara. Claro. Lo segundo, cuando hablamos de las medidas específicas, tenemos que primero ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, veamos si estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Y cuál es su diagnóstico? A ver, en primer lugar, efectivamente tenemos un sistema atomizado y dividido, tenemos que generar incentivo al agrupamiento. Dos personas que comparten un proyecto de país deben trabajar juntos. Hoy día tenemos a veces partidos que dicen lo mismo, plantean los mismos proyectos de ley, votan de la misma manera. Sin embargo, son dos partidos distintos hasta por líos o diferencias personales de sus líderes. Sí. En segundo lugar, partido lo hemos visto recientemente. En segundo lugar, tenemos un desafío que tiene relación con cómo la gente percibe la actividad política. Porque hoy día siempre los partidos no votan del todo ordenado, mayoritariamente se inclinan hasta tal o cual postura, pero al final la ciudadanía no evalúa finalmente el comportamiento de sus parlamentarios sobre la base de cómo legislan. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted por qué votó por tal candidato? No, es que era el único que conocía. O porque fue el que llevó la torta para el aniversario de nuestro club de adultos mayores. O porque regaló las camisetas del club deportivo. Y uno le pregunta, bueno, ¿pero usted sabe cómo legisla su parlamentario? No. ¿Y cómo se evita? ¿Sabe cómo entonces votó? Bueno. Ese ejemplo tan brutal como el que está poniendo, ¿cómo se remedia? Precisamente porque si nosotros establecemos que en temas de principio los partidos tienen que votar ordenadamente, es decir, que puedan tomar decisiones que sean oponibles y que cumplan el conjunto de sus bancadas, la gente va a poder empezar a distinguir entre una fuerza política y otra. ¿Ven? Como ellos pretenden que la gente vote por el partido y no por las personas. Tiene un punto, efectivamente, sí. Hay una baja cultura política en este país. ¿Pero eso significa que los partidos vayan a dejar de tener estas malas prácticas? Yo pienso que, de nuevo, todo lo contrario. Que los partidos van a poner gente muy carismática en los escaños, en las listas de candidatos. En el fondo va a ocurrir todo lo contrario. Van a poner gente muy carismática en la lista de candidatos para luego reemplazarlos por quienes ellos estimen conveniente. Yo creo que esto va a agudizar esa situación. Así es que esa persona no se quiere alinear a los intereses del partido. Vamos a ver lo que dice la oposición. Chile Vamos. El señor Hernán Larraín de Evópoli, señor director. Hay cosas en la vida que son poco sexys, pero que son muy importantes. Y la reforma del sistema político es uno de ellos. Un sistema político, el chileno, que está trancado, fragmentado, que no produce grandes reformas, grandes cambios para los chilenos. Por eso es tan importante el proyecto de ley que presentaron un grupo de senadores desde la UDI al Partido Socialista, pasando por Evópoli, que busca modificar y corregir algunos de los problemas del sistema político. En primer lugar, la fragmentación. Para que un partido político pueda mantenerse en el Congreso, va a tener que obtener al menos el 5% de los votos u 8 parlamentarios. Y se suma una medida transitoria para la próxima elección, 4% o 4 parlamentarios. Una segunda línea
son medidas anti-independentismo o discolaje. Si un parlamentario es electo dentro de un partido y renuncia al partido, pierde el escaño. Y si un independiente es electo dentro de una lista, debe ser parte de su bancada y comité, y si renuncia, también pierde el escaño. Es muy importante que este proyecto de ley vea la luz del día y va a ser particularmente exigente en la Cámara de Diputados. Por eso Horizontal va a estar informándote y va a estar encima para que este proyecto de ley sea una realidad. Ay no, pero qué nobleza este señor Larraín. Larraín siempre está de acuerdo con el Frente Amplio, eso es lo primero que debemos comprender. Es progresista, no es un liberal clásico, como se supone que es la derecha. Él es progresista, vale decir, es de izquierda. Él es el principal impulsor de esta reforma constitucional luego del segundo mamotreto constitucional. Él se encargó de reunir a todas las personas de manera transversal, desde la izquierda a la derecha, para que esto hoy día sea un proyecto de ley en el Congreso. Y ustedes creen que lo hace porque este ser humano realmente tiene un buen corazón y le da lo mismo sacrificar su partido. ¿Ustedes creen que realmente le importa esta fragmentación en el Congreso? Entendamos que, sobre todo la gente de este partido de Bópoli, y en general Chile Vamos, le ha aprobado todo a este gobierno, todo. Leyes ideológicas como la ley Carín, el presupuesto del programa PAIG, del programa Crece con Orgullo, que básicamente es para confundir a los niños, para empujarlos a un cambio de sexo a temprana edad, incluso llegando al punto de castrarlos. Eso es lo que está aprobando la oposición. ¿Y cómo pueden decir que hay una fragmentación si están aprobando todo? Yo no sé en qué no están de acuerdo, la verdad. Les aprobaron la ley de persecución tributaria. Recuerden que ahora viene la discusión de la reforma de pensiones, que es una revolución al mercado de capitales. Vamos a ver cómo se comporta la oposición o la supuesta oposición con respecto a este tema. ¿No será que lo que realmente pretende este señor Larraín es crear una hegemonía progresista en el Congreso? A mí me parece que va más en esa dirección. Avanzando con los temas, 2 casos más de abuso sexual en La Moneda, que se reflotan, que nos enteramos en el fondo, que se hacen públicos tras la denuncia de Monsalve. Una de ellas, una denuncia que no llegó a consolidarse porque, escucho bien, fue el Consejo de Defensa del Estado quien le cuidó la espalda al gobierno, quien le ofreció plata y la denunciante aceptó para no llegar a término de este caso. 40 millones de pesos. Según se explica en la tercera, por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo acoso sexual, discriminación política y desprotección de su jefatura. Increíble. El denunciado, Francisco Cofré, que al parecer es del círculo cercano, muy cercano a la jefatura, y amenazaba a la denunciante incluso con frases como vamos a comentárselo a Paz Moreno, que era la jefa de ambos en el fondo, y que él con una frase del tipo veamos quién pesa más, como quién pesa más en el cargo, ¿no? Amenazó a la denunciante o a la persona que quiso hacer la denuncia con suicidarse. Atroz. La noticia completa está en la tercera por si ustedes quieren revisarla. Pero finalmente esto concluye en que a ella la cambian de área, luego le ofrecen plata y la echan de su cargo, la echan de la pega. Increíble, evidentemente ella tuvo que acceder a esto porque tenía todas las de perder, ¿no? Con respecto a la denuncia también de Gabriel Boric, Gonzalo Vinter arremete en contra del fiscal nacional. Vamos a ver lo que dijo, señor director. Sino que también me refiero, por ejemplo, a las portadas que hace La Segunda. Son una vergüenza. A la forma en que lo ha seguido también el Grupo Mercurio en general, buscando cualquier cosa, o sea, colgándose de una denuncia que tiene todos los aspectos de una operación política, se cuelgan para intentar enlodar al gobierno. ¿Usted cree que es una operación política y detrás está republicanos, como se ha aseverado? No lo sé, y yo no estoy en ese giro de hablar de lo que no sé, pero sí sé, y para cerrar con este tema, que todo este tema de que no se puede acceder y que tuvieron información privilegiada, etcétera, señores, en el CIAU, si usted pone el RUT de una persona, le aparece la última causa, nombre, los 2 apellidos y el RUC. Y luego, en el buscador de al lado, cuando el abogado mete el RUC y acredita su patrocinio sobre esa persona,
efectivamente le aparecen los antecedentes a lo que estas Pero personas el accedieron. Ministerio Público dice que eso no es posible. ¿Qué le parece la actitud de la Fiscalía Primero en general? que eso es mentira, ¿ya? Y está desmentido. De hecho, ayer Mega, en vivo, hizo el ejercicio y le resultó. Por lo tanto, ¿por qué seguimos hablando de esto? ¿Por qué MOL sigue hablando de esto si esto ya está desmentido? Pero por último, quiero hacer un planteamiento. El Ministerio Público está en una situación gravísima, ¿ya? Sobre el tema de las filtraciones, porque ahora les preocupa esta filtración. Pero yo le quiero recordar a Ángel Valencia, y quiero ocupar las pantallas y el micrófono de CNN Radio, que hace 2 semanas se le filtró la declaración del presidente de la República en una causa secreta. Esa declaración da lo mismo, y nadie dice nada, porque el oficialismo tiene temor de que si yo digo esto, es como que yo estuviera defendiendo la opacidad o mi certeza. La declaración da lo mismo, pero el Ministerio Público, cuando tiene un documento secreto, eso está secreto por el artículo 182 del Código Procesal Penal y significa que en representación de todos los chilenos, ellos son custodios de algo que la ley designa como secreto. Alguien podría decirle, diputado Winter, que no habló con esta, digamos, tan categóricamente cuando las filtraciones eran sobre el caso Hermosilla. Podrían decirlo, pero yo creo que estarían equivocados porque sí hemos hablado de eso, ¿ya? Pero lo más grave de cuando se le filtra en la declaración del presidente de la República al Ministerio Público es que al día siguiente el fiscal nacional no diga nada. Bueno, esto lo dijo en un programa de radio, como ustedes pueden ver, la semana pasada, al terminar la semana pasada. Y la verdad es que igual Winter tiene un punto. Hay que ser honesto intelectualmente. El fiscal nacional no ha dicho nada con respecto a las filtraciones de la Fiscalía. En verdad, él tiene un punto, esto es cierto. Es cierto que la información se filtra y debiese ser confidencial. Y es cierto también que se ha filtrado la información de manera selectiva, en varios casos, no solamente en este, sino que también en el caso Monsalve, sino que también en el caso Hermosilla, por ejemplo. Y el fiscal nacional, impávido. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? Estas causas, estas filtraciones, estos temas, ¿es mejor que la ciudadanía no los conozca? Porque supuestamente así la investigación avanza mejor. ¿O es mejor que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando? Porque si no, esto pasa colado y termina en nada. Termina en, no sé, clases de ética, por ejemplo. O termina en acuerdo entre las partes y finalmente nadie paga el costo que debiese estar pagando por actos de corrupción o lo que sea de estos casos que hemos visto últimamente. ¿Qué es mejor? Todo esto aparece la defensa corporativa que hace Winter a Gabriel Boric, de por qué tienen información de una causa que supuestamente era confidencial, y entonces ellos explican que, como ustedes vieron en el video, que accedieron fácilmente con el RUT y todo lo demás, y bueno, la Fiscalía explica que esto no es verdad, que no se puede acceder con el RUT así nomás, porque la causa es confidencial. ¿Qué explicó Camila Vallejo al respecto? Vamos a ver el video, señor director. Y fuimos muy categóricos porque a la luz de los hechos, y cualquier persona hoy día con opinión medianamente informada se habrá dado cuenta que es una denuncia que carece de todo fundamento y que no tiene ni pies ni cabeza. Lo va a tener que demostrar la justicia, que es el rol que le compete a la justicia, pero estamos hablando de una denuncia que derivó finalmente en una acusación de una supuesta difusión de imágenes privadas, que sabemos que además es por un pendrive extra. Bueno, esto es del programa de política del domingo. Qué bueno por un lado, que ahora ya no tengamos que estar con el amiga yo te creo, con el que las mujeres siempre son virtuosas y siempre dicen la verdad. Me alegro de eso por un lado, porque esto destruye la justicia, destruye la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y tantas otras cosas más, ¿no? Esta perspectiva de género que tanto daño le ha hecho a la justicia en nuestro país. Y espero que ahora la oposición, supuestamente debe estar defendiendo estos valores y principios, haga algo al respecto, ¿no? No estoy diciendo que Boric sea inocente o culpable, no se trata de eso. Se trata de que debemos volver a la cordura y que no debemos estarle exigiendo, como lo está haciendo gran parte de la oposición, al gobierno que sea feminista. No, hay que salir de esa lógica progresista, woke, como quieran decirle. Ahora, claro, nadie puede decir que ver a Camila Vallejo hablando de esta manera no dan ganas, porque claro que dan ganas, de sacarle en cara todo su feminismo. Eso es cierto. Dan ganas, sí. Pero debiésemos estar trabajando en la dirección contraria. Vamos a ver entonces
las últimas declaraciones de la ministra de la Mujer, precisamente cuando le preguntan sobre el mismo tema. Señor director, veamos el video. ¿Ha tenido el Ministerio de la Mujer, si ha habido algún acercamiento con la, no sé si decir víctima, pero por lo menos denunciante contra el presidente Gabriel Boric? Y por extensión la misma pregunta a la ministra Jara: ¿cómo queda el sello feminista del gobierno y que la fortaleza de este sello de yo te creo, o hay que creerle 100% a las mujeres desde el primer momento? En fin, si lo puede reafirmar, ministro. Bueno, en primer lugar, el sello feminista de nuestro gobierno tiene que ver, por ejemplo, con que en la reforma de pensiones no asumimos que hay tabla pareja, sino que sabemos que las mujeres se llevan la peor parte de un mal sistema de pensiones y que, por lo tanto, la reforma que lidera la ministra Jara considera la realidad de las mujeres a quienes se les dice injustamente que no trabajaron y que tienen lagunas cuando estas son de cuidados. El sello feminista de nuestro gobierno es mejorar la vida de las mujeres, y eso también se ve que, por ejemplo, en esta Navidad, más de 100.000 familias lideradas en un 97% por mujeres van a tener mejores condiciones porque obtuvieron pagos por pensiones de alimentos que en algunos casos llevaban hasta 30 años, impagos gracias a nuestra ley de pago efectivo. Y respecto a los casos ya mencionados, creo que la ministra Jara ha sido clara, también se ha referido la ministra Vallejo, el subsecretario Cordero, el gobierno es uno. Y sí, yo sé que dan ganas de ponerle el feminismo, enrostrarle el feminismo, sí. Sobre todo cuando sus respuestas son así de prepotentes, ¿no? Que entendemos que el resto tiene que ser feminista y ella, mediante el aparato estatal, obliga al resto a ser feminista, pero cuando les toca a ellos, no lo cumplen. Sí, eso es lo que se entiende. Que las leyes son para el resto y no para ellos, sí. Pero creo que esta es una excelente oportunidad para demostrar que el Ministerio de la Mujer sobra. Demostremos esto, no le exijamos, no nos pongamos más papistas que el Papa, básicamente. Del sinvergüenza de Monsalve, ¿qué hemos sabido? Además de que es un peligro para la sociedad y por eso sigue en la cárcel. Lamentablemente lo cambiaron a Capitán Llaver. Pero sabemos que es un peligro para la sociedad desde que hizo un acuerdo de seguridad para nuestro país con Venezuela. Con un país que todo el mundo sabe que es una narcodictadura. Desde ahí sabemos que este tipo es un peligro para la sociedad. Bueno, a pocos días de ser formalizado, se sabe que realizó la separación de bienes con su mujer días antes de ser formalizado, que su señora parece apoyarlo en todo, de hecho fue a verlo en la cárcel el viernes, que su señora es socialista, además, que incluso fue concejal del Partido Socialista, porque claro, a uno le llama la atención que la mujer lo está apoyando tanto, ¿no? Bueno, que además Monsalve hizo una declaración subdeclaró su patrimonio, cosa que es grave. Nuevamente ellos están muy preocupados de la plata ajena, pero la plata propia la esconden. Y que en los últimos meses tuvo un notorio aumento, dicen los medios de comunicación, de 25 millones de pesos en los fondos de ahorro previsional voluntario, en la APB. Si es el mismo sistema que ellos quieren destruir, a ellos les fascina, lo usan mucho. Y vean cómo en los últimos meses aumentó 25 millones en sus ahorros de APB. Increíble. Bueno, ¿qué está pasando en la economía de nuestro país? Gracias a que la política es un desastre, a propósito de que este gobierno asegura que van a entregar el país además con una economía mucho más estable de la que ellos recibieron, insólito. Esto es lo que declaró el ministro Grau, ministro de Economía, hace una semana, una cosa así. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? El empleo mostró una menor alza en este último trimestre. Esto es una pésima noticia, obvio, porque ya la creación de nuevos puestos de trabajo venía siendo insuficiente, ahora es más insuficiente. Eso es, así se entiende así se entiende en realidad. Así debemos interpretarlo en realidad. Se ralentizó mucho más la creación de empleo. Peor aún, el retail está empezando a terminar puestos laborales, los cupos de puestos laborales. El trimestre agosto-octubre se ubicó en el 8,6%, 0,3 puntos porcentuales menos que hace un año. Estoy hablando de la creación de empleos. Y la creación de nuevos puestos de trabajo aumentó 196.000 empleos, de los cuales 141.000 y fracción son trabajos formales
y 54.000 son informales. Los trabajos informales son los que no pagan impuestos, que esto a la clase política realmente le perturba. Por eso hicieron esta ley de persecución tributaria para que más gente esté en la casilla de empleos formales que las que está en puestos informales. Según lo que explica la tercera, la población con empleo retrocede 14 años. Increíble. Y continúa el estancamiento además del sector inmobiliario. El Mercurio publicó un artículo en donde publican el gráfico que están viendo ustedes en pantalla y explica por qué no bajan los precios de las propiedades. Si hay tantas propiedades en stock, en el fondo, según la regla del mercado, debiesen bajar los precios, ¿no? Pero la casta política le fascina intervenir en el mercado y habla de 4 grandes factores por los cuales no disminuye el precio de las propiedades. Ustedes lo pueden revisar completo en el Mercurio, como les estaba contando, pero hablan de, primero, el alza en materiales y valores del suelo, en el fondo. Lo segundo, las nuevas exigencias normativas. 3, aumentan las condiciones para el financiamiento, vale decir, es mucho más difícil conseguir créditos hipotecarios para financiar esto. 4, márgenes más estrechos, evidentemente muy relacionado con los nombrados anteriormente. Y 5, la fuerte demanda por arriendos, que también está relacionado con que está difícil que a las personas les den créditos hipotecarios. Nos vamos a referir en particular en esta ocasión a las normativas que encarecen la producción de las viviendas. Yo creo que aquí está la madre del cordero. Porque si ustedes se fijan, les puse el gráfico en la pantalla, hasta el 2011, las leyes que se publicaron en relación al sector inmobiliario eran técnicas. Normativa acústica, aislación térmica y envolvente, ley de ascensores, hormigón y espesor de muro, la última el 2011. Eran técnicas. Podemos estar o no de acuerdo, pero son técnicas. Y luego comienza en 2014 los problemas con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que le puso impuestos a las propiedades. Luego viene ley de aporte al espacio público. Luego viene entrada en vigencia de las mitigaciones directivas, impacto ambiental, leyes ecologistas y luego viene ley de integración social. Y ahí, bueno, el precio de las casas, como ustedes ven, van en aumento permanentemente. ¿Por qué? Por las normativas que nos impone la casta política. A cada regulación aumenta el precio de las casas. Y luego se quejan del déficit habitacional, de la crisis de vivienda, como dicen los progresistas. Pero si son ellos mismos los que van generando todos estos problemas para que la gente pueda tener una casa, ellos mismos. En fin, hay mucho trabajo por hacer claramente en este país. Por eso no se olviden de apoyar el proyecto político del Partido Nacional Libertario. Es súper fácil, ustedes ingresan al CERVEL, entran a la pestaña de trámites y luego ingresan a Partidos Información. Súper fácil, con la clave única, lo hacen a través de internet. Necesitamos una cantidad mínima de militantes para poder constituir el partido. Por eso necesitamos el apoyo de ustedes. Si todos los miembros de este canal se inscribieran en el Partido Nacional Libertario, la verdad es que tendríamos varios partidos políticos. No es la idea, evidentemente, pero necesitamos del apoyo de ustedes. Súmense, pongan un like, además, compartan estos contenidos, déjenos un comentario, realmente ustedes saben que los leemos. Y con esto ya me voy despidiendo. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Feminismo, si no es un feminismo interseccional, ya directamente no es feminismo, es supremacía. Si tú eres feminista, pero eres racista y no contemplas la realidad de otras mujeres y solo te importa la realidad de las mujeres blancas europeas y tienes una mirada europea, etnocéntrica, quieres que todas las mujeres de este planeta sean igual que tú, se reproduzcan igual que tú, actúen como tú y vistan como tú, es que eres una supremacista de narices. No se contempla otro feminismo que no sea el interseccional. Nosotras no deberíamos hablar desde otro lugar, sino que deberíamos hablar desde los mismos lugares. Deberíamos tener las mismas oportunidades que las mujeres blancas, que los hombres blancos, de estar en espacios para poder contar nuestras cosas. Por ejemplo, tertulianas, ninguna persona racializada con conciencia antirracista, ¿no? Entonces, claro, no podemos interpretar todas las cosas que ocurren todos los días desde una perspectiva antirracista, porque ocurren siempre. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Todo es muy bien, un aplauso, qué bien la manifestación. Bueno, es que a nosotras desde hace muchísimos años se nos niega el alquiler por nuestros nombres, por nuestro color de piel, aunque tengamos
tengamos DNI, si tu nombre en el DNI es Mohamed o Fatima, adiós, olvídate de acceder a una vivienda digna, ¿no? Todas estas cuestiones que nos atraviesan en el día a día a todos, incluso a las personas blancas, también tienen una perspectiva y tienen un agravante de racismo que deberíamos analizar en todos los espacios.